Automóviles Torregrosa les ofrece este espacio. ¿Cómo afecta políticamente y socialmente todo lo concerniente al denominado Gaztetxe Maravillas, a la ocupación del Palacio Marqués de Rozalejo, al deseo de autogestión por parte de un grupo de jóvenes de un espacio público como este que lleva desocupado 2 décadas? La afección política es importante. Volvemos al debate y preguntamos en primer lugar a Isabel Aramburu, parlamentaria de Geroa Bai. Por cierto, además, Geroa Bai está siendo uno de los partidos muy criticados en este asunto por parte de los jóvenes ocupas. Bueno, pues entendemos por una parte que se nos critique, ¿no? Porque desde luego no compartimos cómo están llevando ellos, cómo están teniendo la actuación que están teniendo en todo este proceso, ¿no? Para nosotros, desde luego, sí vemos con buenos ojos la autogestión. Nos parece que es un modelo de disfrute de determinados servicios, que nos parece bien, pues bien por parte de colectivos de jóvenes o de personas mayores o de cualquier otro colectivo, pero de la misma manera pensamos que no se puede hacer sinónimo autogestión y ocupación. La autogestión nos parece bien, la ocupación no la compartimos. Entonces, desde el primer momento, nos pusimos del lado del gobierno en la defensa del Palacio de Rozalejo como un bien público, y a partir de esa defensa, de ese principio elemental, pues han venido todas las actuaciones que se han ido llevando a cabo. Esta defensa se ha habido acrecentada, además del principio de defender lo público, pues con una defensa también de la seguridad para las personas, que a raíz de los informes que han realizado pues técnicos y técnicas de patrimonio, del propio ayuntamiento, pues se ha visto que no hay tal seguridad, ¿no? Que ni siquiera la estructura del edificio es segura, que hay pues un grave riesgo para las personas, y desde luego ese ha sido otro de los principios o de los criterios que pensamos que hay que preservar por encima de todo. ¿Cabe el diálogo? ¿Se impone la negociación o no? Ese es el planteamiento desde la perspectiva del Partido Socialista. La negociación con los ocupas, pues yo creo que ni cabe ahora ni posiblemente cupo en su momento. Y me alegro que el gobierno diga que la autogestión, que compartimos la necesidad de espacios autogestionados por los jóvenes para desarrollar sus proyectos, que esta autogestión no sea igual a la ocupación. Nos alegramos muchísimo, y yo creo que lo hemos repetido reiteradamente, que en estos momentos apoyamos claramente al gobierno, pero ojalá esto lo hubieran hecho desde el primer momento, porque efectivamente no podemos dar a los jóvenes un modelo que implique que se pueden ocupar ilegalmente edificios públicos, que mediante la patada en la puerta puedes ocupar lo que quieras. También hemos dicho muchas veces que esto viene provocado por esa actitud del gobierno que ha mantenido durante año y medio, y que ahora no puede pretender otra cosa, que la situación sea diferente. Pero claro, el problema ha venido que un socio suyo o varios socios del gobierno estén criticando ahora la actuación que está realizando el gobierno, porque al final pues esto era completamente normal, y esto sí que está produciendo una afección política, pues que estamos viendo que estamos en el final de la legislatura, que esto se ha intentado mantener como se podía mantener, pero que a partidos como EH Bildu, que ha sido tradicionalmente defensor de este tipo de ocupaciones ilegales, pues ahora se le está subiendo a las barbas al gobierno, y que lo que no es normal, desde luego, es ya la situación de desfachatez en la que se pone cuando tienen una consejera propuesta por ellos mismos y venga y pida la comparecencia de la presidenta. Hombre, que pida la comparecencia de su consejera, que sea capaz la consejera, eso es lo que me gustaría a mí, que la consejera de Interior sea capaz de dar la cara y decir: la policía foral ha sido profesional en su actuación y ha actuado correctamente, y las órdenes que tiene la policía es cumplir la legalidad, y lo que este gobierno tenemos que hacer es cumplir con las leyes y evitar todas estas situaciones
ilegales como son ocupaciones a través de patada en la puerta. Y eso es lo que nos gustaría ver. Este es un problema que se está dando en el Parlamento, que se está dando en el Gobierno y que veremos cómo se resuelve. Pero vamos, que no esperábamos que fuera de otra manera, porque Bildu en algún momento se tenía que posicionar. Y para una vez que el Gobierno se ha posicionado bien, pues ya le digo, tiene enfrente a sus propios socios de Gobierno. Una pena. Pero nosotros ahí, mire, no le vamos a hacer la contra con cómo está actuando usted ahora. No nos gusta cómo han actuado, pero cómo está actuando ahora. Pues yo el Gobierno, por supuesto que sí. Bien. A mí me parece que el Gobierno pero ha sido... es que usted está en contra de todo. No, yo le voy a explicar por qué, señora Jurío. A mí me parece que el Gobierno de Navarra ha sido cómplice de la ocupación. Cómplice. Y solo se puede entender desde esa complicidad lo que ha pasado. Para empezar, déjeme a mí. Ha sido cómplice, en primer lugar, porque la primera vez que desocuparon el edificio, precintaron aquello poco menos que con un candado de joyero. O sea, para que uno soplando tirara la puerta y pudieran volver a entrar, los amigos del Gobierno. En segundo lugar, cuando se volvió a ocupar, ya aquello lo desocuparon de una manera un poco más seria y pusieron antidisturbios y pusieron una cerrazón un poco mejor y aún así les volvieron a ocupar. Pero es que la policía, a la que agradezco enormemente su trabajo, tanto a la Policía Foral, que se ha jugado los cuartos estando allí, y a la Policía Nacional, que también lo ha hecho en una situación de enorme dificultad, los dos, la Policía Foral no ha detenido a nadie. No había detenido a nadie. Pero vamos a ver, ¿alguien puede entender que llegan allí y que los ocupas, en lugar de estar puestos ante la justicia por ocupar un edificio y por realizar actividades ilegales dentro, están dando una rueda de prensa para quejarse de que se han desalojado? Y acabo. El problema que tenemos es que la consejera del Interior de este Gobierno viene del mismo movimiento que los jóvenes abertzales radicales que ocupan Rozalejo, vienen los dos de los procesos de insumisión. Y entonces, ¿qué pasa? Que son sus camaradas. Y entonces todo el mundo entiende que la consejera trate de proteger a sus camaradas. Lo que nadie entiende es que la señora Beaumont pueda ser consejera del Interior y estar al mando de la policía. Habla usted de detenidos o no detenidos. Señor Sayas, es verdad que conocimos al principio de la semana como 7 personas han sido detenidas. Por la Policía Nacional, no por la Policía Foral. Efectivamente, por desórdenes públicos. Queríamos matizar eso porque ha habido detenciones con esa diferencia. Y las detenciones las ha realizado la Policía policiales. Nacional, no la Policía Foral. Porque los sindicatos de Policía Foral, tanto APF y SPF como comisiones obreras han criticado al Gobierno por la inacción, por la utilización de la policía y por la falta de seguridad que se ha dado a las personas que han participado en ese operativo. Los 3 sindicatos que representan a casi el 90% de los policías. Señora de Simón, es un tema que desde luego se ha ido agravando conforme han avanzado los días. Y vemos el resultado también de esa manifestación el pasado fin de semana, con miles de personas, en general jóvenes, por las calles de la ciudad. ¿Qué lectura tiene este asunto y sobre todo cómo solucionarlo? No decir combatirlo ni prolongarlo, pero solucionarlo. Bueno, yo creo que hay un problema que ya está solucionado, espero que ya para siempre, que tiene que ver con la seguridad, ¿no? Con la seguridad de las personas, de los ocupas, de las personas que habían ocupado ilegalmente, ciertamente, el edificio, que ahora está solucionado, insisto, porque estas personas ya no están dentro y el edificio está clausurado. Luego tenemos un problema menos. Sigue habiendo un problema, yo creo que tenemos más problemas porque son de todos. Uno tiene que ver con la cesión pública de espacios, ¿no? De espacios autogestionados, plurales y democráticos para la juventud, que es algo que hay que abordar, que tiene que abordar en este caso el Ayuntamiento de Pamplona y tendremos que abordar incluso en el Parlamento, en la parte que nos toca, y tendrá que abordar el Gobierno, y desde luego hay que dialogar, el diálogo siempre, no ha de terminar nunca. Sí es cierto que en este caso hay que reconocer que ha habido ofertas a este colectivo de otro tipo de ubicaciones que han rechazado, y es cierto que no se puede entender desde un punto de vista lógico que se insista en permanecer en un edificio que es patrimonio, por cierto, histórico, y que tiene problemas de inseguridad grave. Por lo tanto, yo creo que ahora ha habido también un problema de seguridad ciudadana, y en este sentido, pues allí Gobierno de Navarra
y el Ayuntamiento de Pamplona pues tienen también que buscar una solución en conjunto a este El conflicto. alcalde precisamente se manifestaba también el lunes acerca de este asunto y hablaba de cómo solucionarlo o cómo, por ejemplo, ceder algún otro espacio como el Palacio de Cruzat y Redín en el casco viejo de la ciudad, o también se refería a otro espacio en Mendillorri para la autogestión, ¿no? Esa fórmula que plantean estos jóvenes partidarios de la ocupación. Vamos a recuperar esas palabras del alcalde de la capital navarra. Hay soluciones y lo que creo, y estoy persuadido además, es que no merece la pena prolongar una disputa en torno a un edificio que no reúne las condiciones necesarias, las condiciones mínimas de habitabilidad. Insisto, como lo importante es el proyecto y luego ya hablaremos de locales, yo creo que el Oscus es uno de los que está encima de la mesa. He puesto el ejemplo de Antzara en Mendillorri. Aquí al lado estamos trabajando intensamente en un edificio como es Redín y Cruzat, que tiene unas condiciones estupendas, maravillosas también para la autogestión, para el joven, para todos los agentes del barrio. Yo creo que posibilidades, materia prima hay. Y lo que ahora hace falta es voluntad, y responsabilidad y altura de miras. Ese es el planteamiento que hace EH Bildu desde la alcaldía de la ciudad. Señor Sayas, buscar esa solución, ¿tiene algo de acierto desde su planteamiento, desde su punto de vista? Pero ¿qué vamos a esperar del señor Asirón? Si el señor Asirón es de los mismos que están ocupando el Marqués de Rozalejo, es de los mismos de la consejera del Interior, es de los mismos del señor Araiz que sostiene el sillón de la señora Barcos. Y es que ese es el problema, que es que ha dicho una cosa donde se ha quedado corto, pero efectivamente esa es la razón. Ha dicho lo importante es el proyecto. Claro, lo importante es su proyecto ideológico y como los que están ocupando un edificio público comparten con él el proyecto ideológico, entonces quiere que se les dé un espacio público. Mire, dar espacios públicos a sus amigos, aquí y en la China Mandarina, se llama prevaricar. Y por tanto, los espacios públicos que se pongan al servicio de la sociedad habrá que hacerlo con transparencia, con concurrencia, con igualdad, con que todo el mundo pueda acceder y no decide un alcalde a qué amigos suyos les da un espacio y a quién no. Y desde luego lo que no puede hacer un alcalde es saltarse la legalidad para que quienes están saltando la ley, que es ocupando un edificio, vendiendo bebidas sin pagar impuestos, haciendo de bar sin pagar impuestos, generando disturbios en el centro de Pamplona que por supuesto molestan mucho a los ciudadanos y también molestan mucho a los comerciantes, a esos el premio sea darles un local. No. A esos el premio tiene que ser ponerlos ante la justicia para que den cuenta de sus acciones ilegales. ¿Es un premio, señor Aramburu? Pues bueno, el señor Sayas tiene la costumbre de confundir supuestos con realidades, con lo que está pasando, ¿no? Yo en este caso, desde luego, comparto las palabras del alcalde de Pamplona y desde luego no creo que se refiera a hacer ningún regalo a nadie. Él ha nombrado, ha señalado ejemplos concretos de centros como Antzara en Mendillorri o el Palacio de la Calle Mayor con el proyecto Plazará, en el que el ayuntamiento ha invertido ya 1 millón de euros. Son espacios puestos a disposición de las personas jóvenes, desde luego con unos compromisos, con unos acuerdos, no de cualquier manera, ni ¿pueden para concurrir unas todos personas, los jóvenes? Por supuesto. Porque eso no es, porque está hablando de darles un espacio a estos. Por supuesto que sí. Claro. En el momento en el que yo he dicho que yo comparto las palabras del señor Asirón, parto de ese principio. Pero no es lo que el señor Asirón ha dicho, ¿eh? Bueno, es muy difícil, claro, es muy el señor difícil Asirón ha dicho que a estos hablar chicos de hay que quienes no darles están otro aquí, local. interpretar. No ha dicho eso. Sí. No ha dicho eso. Sí, ha dicho eso. Sí. Ha dicho, que se sienten a negociar con ellos para darles un local. Eso es lo que ha dicho el señor Asirón. Bueno, eso será lo que usted ha interpretado. No, Desde es que luego no es lo que mi grupo apoya, ni en el ayuntamiento ni en el gobierno. Otra cuestión mínima que quería aclarar, ¿no? Aquí se da a entender como que el gobierno ha tenido una posición en un momento, en otro momento otra. El gobierno ha tenido la misma posición desde el primer día, y es la defensa del Palacio Marqués de Rozalejo. Y por ese motivo puso en conocimiento del juzgado que ese edificio estaba ocupado. A partir de ahí, pues el juzgado decretó, el señor juez decretó un periodo de mediación que no tuvo frutos. Después vino el desalojo y después los acontecimientos se han ido desarrollando, pero la postura ha sido la misma, al margen y por encima de críticas que usted dice de los unos ni de los otros. La postura ha sido siempre la misma: defensa del edificio público como bien público, defensa de la seguridad
de las personas que pueden verse afectadas por los problemas, los riesgos que tiene el propio edificio, y desde luego también una postura de diálogo en lo que se ha podido. Señora Jurío. Mire, quien hace la defensa de su edificio, y podemos entrar en cuestiones y podemos vestir la mona de seda como se quiera, pero mona se queda, ¿eh? Cuando tú denuncias una ocupación, el final de la ocupación es que te devuelvan la propiedad. Y eso no lo hizo el Gobierno de Navarra. No lo hizo el Gobierno. Y no fue porque el juez les obligó a mediación. Un problema de en ese procedimiento se tardó en derivar a mediación más de 3 meses. O sea, que ustedes estuvieron durante 3 meses con un edificio público ocupado, donde se estaban haciendo obras, donde había menores a los que no se protegía, y lo sabían, donde se estaba alterando la seguridad del edificio, donde se estaba instalando un bar, donde se estaban realizando actividades, y usted me dice que el Gobierno ha tenido la misma postura. Miren, no, señora Aramburu, ustedes han querido nadar y guardar la ropa por no romper los equilibrios del cuatripartito. Y no solo tenían el procedimiento penal, que con presentar una denuncia no haces nada, si no te personas y pides la desocupación. Y luego lo de Asirón. Lo de Asirón ya, ofreciéndose como mediador, es de traca. O sea, de traca. No ha sido capaz de solucionar el problema de unos jóvenes, se metieron en Rozalejo, los han parado y ahora aparece como el padre bueno que va repartiendo suerte. Por favor, es que ya no va a quedar bien con nadie. Señora de Simón. Bueno, tengo muy poco más que apuntar respecto a lo que he comentado hace un momento, pero en todo caso, espacios autogestionados para jóvenes, democráticos y plurales. Eso es lo que va a defender Izquierda Esquerra, y de luego en todo este asunto, insisto, yo creo que no hay que olvidar que se ha producido también un problema de seguridad ciudadana, se está produciendo una afección a los comercios y a los vecinos y vecinas de la zona, y desde luego es una cuestión que hay que contemplar, y ya nos explicará en la comparecencia que está prevista, ya nos explicará el Gobierno, los responsables y las responsables del Gobierno, qué actuaciones han realizado al efecto. O sea, no tengo más que aportar. A la espera, por tanto, de esa comparecencia de la presidenta del Gobierno en sede parlamentaria. Mañana, por cierto, hay pleno del Parlamento en nuestra comunidad, aunque en el orden del día nos espera novedades en torno a la situación tan complicada que vive el Grupo Podemos. Orain Bai, si sigue o no también la presidenta del Parlamento ejerciendo su cargo, y hablamos de Ainhoa Aznárez. El lunes se abordará este asunto, pero intuimos que mañana algo, desde luego, se comentará, o bien en el propio hemiciclo o en los aledaños, acerca de esa situación de Podemos, que desde luego afecta a la vida política en Navarra, ¿no, señora Aramburu? Sí, es verdad que puede afectar, por lo menos está afectando al Parlamento, vamos a decir, en sus aspectos más formales, ¿no? De petición de informes, de declaraciones. Bueno, por fortuna, desde mi punto de vista, no está afectando, que sería lo más problemático, lo más, no sé, las consecuencias más negativas, que estuviera afectando a lo que es el cuatripartito que soporta y sostiene al Gobierno, o que estuviera afectando pues a puntos fundamentales del acuerdo programático que nos ha hecho, como digo, pues sostener a este Gobierno, ¿no? No está teniendo efectos en ese aspecto, y esperamos que no los tenga tampoco. Pero es verdad que está teniendo, pues sí, dimes y diretes, pues en los aspectos formales, pues declaraciones, los partidos de la oposición pues se empiezan a frotar las manos pensando si de ahí podrán... No se le haga la boca. Eso es verdad, eso es verdad. Con nosotros es verdad. Mire, señora Aramburu, a nosotros bueno, responsabilicen de los nuestros, que bastante tenemos, ¿eh? A lo de los demás le responsabiliza a ellos. Mire, lo que hemos visto con Podemos ¿se pone en es que... entredicho la estabilidad, entonces? pues claro que se pone en juego la estabilidad, pero es que llevan en una guerra de poder 4 años y ahora ha estallado, porque es que los que venían a las instituciones, a regenerar las instituciones, lo único que han demostrado es que lo que querían era un sillón, y esto parece Juego de Tronos, pero parece Juego de Tronos desde el minuto 1 de la legislatura. Ahora lo que ha hecho es llegar a la punta del iceberg. ¿Y qué está pasando aquí? En primer lugar, que la presidenta está atrincherada a su escaño.
ahí está, atrincherada a la poltrona de la presidencia. Porque la señora presidenta, desde el día que se registró ese escrito, según el reglamento, claramente tenía que haber dejado de ser presidenta del Parlamento. ¿Pero qué pasa? Que ha secuestrado el Parlamento con plazos, que ha utilizado los servicios jurídicos a su antojo, y eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué pasa con los grupos del cuatripartito? Que están bailando el agua porque tienen miedo a que una dificultad en las mayorías les tumbe las leyes. No es verdad. Y entonces, como tienen miedo a que eso ocurra, están bailando el agua. Pero eso, secuestro del Parlamento, uso de los servicios jurídicos y sobre todo que aquí lo de Podemos, mucho cambiar las instituciones, pero que todas las guerras han sido por los puestos, no por las ideas. Señora Marisabel Simón. Sí, que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, el señor Sayas pues cargando también contra todos y todas, ¿no? Bueno, yo voy a dar mi opinión, la opinión de Izquierda Esquerra, que ha sido la misma desde el primer momento y bueno, y sobre todo últimamente. Hay un problema político y hay un problema político que a mí me parece grave en la medida que puede afectar al normal funcionamiento del Parlamento, no tanto a que se aprueben las cosas o se dejen de aprobar, porque en definitiva es el Pleno quien va a tener la última palabra, pero supondría un problema. Y esto tiene que ver con que sea expulsado unos o sean expulsados los otros, se pierden unas mayorías parlamentarias que fueron las que resultaron del proceso electoral de las urnas. Y eso sí que nos parece un problema político. Por eso nosotros desde Izquierda Esquerra y nosotras hemos pedido en múltiples ocasiones, y lo volvemos a hacer aquí hoy, que no sé si va a servir para algo, espero que sí, a que se retirara esa petición de expulsión, porque no deja de ser anacrónico y un tanto esperpéntico que sean 4 miembros del grupo quienes expulsen a los otros 3. Pero es que el problema político se da en cualquier circunstancia, sea quien sea el expulsado, independientemente de la opinión que pueda tener Izquierda Esquerra sobre quién tiene más legitimidad o no. Por lo tanto, un problema político, y es grave, porque esto no nos afecta, y perdón, eso nos va a afectar a todos, a todos y a todos, o sea, a todos los grupos políticos nos puede afectar una situación de estas características, porque da una imagen de la institución que no nos merecemos, porque esta institución, o sea, yo doy fe, porque es mi segunda legislatura, funciona en general muy bien, nos respetamos todos y todas, y en general, vamos, pero todos, o sea, yo hago a todos los grupos parlamentarios y las agrupaciones parlamentarias partícipes de este buen hacer y de saber estar en estas situaciones, que espero que siga siendo así. Más o menos hay un periodo de 10 días para saber qué pasará, quién será expulsada, si Ainhoa Aznarez seguirá siendo la presidenta del Legislativo. En el caso de que no lo sea, cómo nos puede afectar a los ciudadanos, que es para lo que están los señores parlamentarios en esa sede del Legislativo de nuestra comunidad, o si también, o por otro lado, se aplica la ley antitránsfugas, ¿no?, como se comentaba también por parte del letrado mayor del Parlamento. En cualquier caso, ¿y los ciudadanos qué, señores parlamentarios y señoras? Pues los ciudadanos tienen que estar asistiendo ojipláticos al esperpento que está suponiendo el Parlamento. Que un grupo político con discusiones internas, con situaciones de gente expulsada, con situaciones de gente que permanece en su sillón, esté condicionando la política del Parlamento de Navarra, porque también da vergüenza, que está muy clara la división que hay dentro del grupo Podemos. Me da igual Aldo Guque, Orainbai, me da igual, Podemos. Hay una parte que se apoya por Geroa Abaya y otra parte que se apoya por EH Bildu, con lo que hay muchos movimientos políticos, pero el problema de verdad es que los líos internos de un partido sean trasladados a la voz pública de al escenario de todos los navarros, que a mí me da vergüenza, estoy sintiendo verdadera vergüenza. Yo voy al Parlamento a trabajar, a hacer política, y me da vergüenza que el Parlamento, que yo considero que es la sede de la ciudadanía, esté viendo lo que estamos haciendo, y todos no somos así, y cada cual debe resolver en su casa esos problemas y no trasladarlos y dar la imagen de lo que es el esperpento, y dedicarnos a la política, a resolver los problemas de la ciudadanía y no los problemas de un grupo parlamentario que no lo sabe solucionar en su casa y quiere que se lo solucionemos. Cerramos aquí hoy el debate con las palabras de la señora Jurío. Da para mucho, desde luego, el debate, y es cierto que esta situación, desde luego, es novedosa, cuando menos en nuestra comunidad, y por tanto nos faltan a veces algunos argumentos para comprender, ¿no?, estos movimientos tan complejos dentro de un partido de nueva creación, podríamos decir, como fue Podemos. De momento cerramos aquí el debate.
debate, con el agradecimiento a las señoras parlamentarias, al señor parlamentario, por estar hoy con nosotros y abordar tres temas, desde luego, que tienen muchas perspectivas y muchas miradas, desde luego, diferentes, como son el caso Alsasua, el denominado caso Gaztetxe Maravillas y también las divergencias en torno a Podemos. Muchísimas gracias por pasar este rato aquí con nosotros y ayudarnos también a comprender la situación política. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y seguimos con otros temas. Automóviles Torregrosa les ha ofrecido este espacio.